Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Entonces, amigos, gracias por su sintonía a lo largo y ancho del país y del mundo. Gracias nuevamente por encontrarse aquí en el programa Argumentos. Los transmitimos desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, para el planeta entero. En esta ocasión vamos a hablar sobre la coyuntura política que está viviendo nuestro país, Ecuador. Y para esto hemos invitado a Henry Córdoba, magíster en seguridad, y también justamente vamos a dialogar sobre situaciones que este último fin de semana vivimos, aunque ya se ha venido repitiendo constantemente la crisis carcelaria que se conoce acá en Ecuador. Bienvenido, Henry, al programa Argumentos. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cristian. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de programa Argumentos. Dando gracias a Dios, empezamos esta nueva semana, Cristian, aquí acompañándote en este programa para analizar el tema propuesto. Ok, Henry, bueno, si bien es cierto, la coyuntura política de estos últimos meses de nuestro país es muy importante, sin embargo, paralelamente a esto, nosotros estamos siendo testigos de cierta violencia que se está generando en nuestro país, tanto a nivel de las cárceles como en las calles, la inseguridad, entre otros temas. Tú, desde tu perspectiva de seguridad, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país y especialmente en las cárceles? ¿Por qué está fuera de control prácticamente la situación carcelaria? ¿Cuáles pueden ser los motivos más allá de las explicaciones que ha dado el gobierno nacional, que es una guerra entre pandillas, entre mafias, entre grupos de poder delincuencial? ¿Es solamente eso o hay algo más allá de esa lucha por el dominio de las cárceles? Bueno, Cristian, yo creo que esta problemática está atravesada por múltiples variables. Una de ellas es la que posiciona en el relato el gobierno nacional, que tampoco se puede desconocer esta realidad y que existe disputas por espacio de poder al interior de las cárceles. Sin embargo, no es lo único y no es exclusiva esa problemática a lo que se circunscribe el gobierno nacional. Aquí también tenemos que analizar que además de esto, pues tenemos que ver qué es lo que ha pasado en los últimos años en cuanto al manejo del sistema carcelario. ¿Cuál es el presupuesto que se ha designado para el sistema carcelario? Ha sido fortalecido el presupuesto, se ha disminuido, se ha debilitado. Todo esto juega al momento de analizar qué es lo que ocurre en el sistema carcelario, Cristian. Son muchas cosas que están atravesadas, como te digo, y para mí el factor fundamental es que en los últimos años sí ha sido reducido el presupuesto para atender a este sector que es importante. Está demostrándose en la coyuntura todo lo que está ocurriendo y es necesario que en este caso el Estado invierta recursos para tratar de paliar esta situación. Y a esto también se suma otro tema fundamental que es el hacinamiento que existe en las cárceles, Cristian. Bueno, tú pones una de las causas justamente la disminución o el recorte presupuestario justamente al sector de rehabilitación social.
¿Esto quiere decir que se dejaron abandonados o se terminaron programas justamente de rehabilitación y que por eso este desmadre, llamémoslo así, en las cárceles? A ver, yo no creo que se haya dejado abandonado totalmente este sector, ¿no? Sin embargo, existe una reducción importante en cuanto al presupuesto y asimismo se registró la eliminación de dos instituciones importantes en la problemática que estamos analizando, que tiene que ver con el Ministerio Coordinador de la Seguridad y el Ministerio de Justicia. Entonces, todo esto es parte de la problemática por la que atravesamos actualmente. Bueno, eso a breves rasgos, ¿no? La falta de una institucionalidad, o mejor dicho, lo que se desarmó la institucionalidad a niveles mínimos, y obviamente a falta de esa institucionalidad, muchos temas quedaron fuera de la rehabilitación social. Ahora, si bien es cierto, esta es una parte del problema, pero ¿qué pasa ahora con los mismos reos dentro de las cárceles? Es decir, ¿en verdad hay una lucha de poderes? Y si existe esta lucha de poder entre la mafia delincuencial, ¿qué papel juega el Estado? Es decir, el Estado no toca no juega nada dentro de las cárceles, es decir, no hay Estado dentro de los centros de rehabilitación. Debería existir, ¿no? Y el Estado tiene a favor el uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, como te insisto, Cristian, hay muchas variables por las que está atravesada esta realidad y al interior de las cárceles existe esa disputa de poder, más aún cuando se ha demostrado que en el interior de las cárceles existe un alto consumo y todo esto genera una cantidad de recursos que son apetecibles para todas las personas que están dentro del sistema carcelario. Entonces, esta disputa por controlar estos espacios de poder está ahí, está presente y lamentablemente el gobierno no ha tenido una estrategia acertada para lograr controlar esta situación. Pero tiene a su favor, como te digo, el uso legítimo de la fuerza y puede recurrir a él. Lamentablemente lo que hemos visto en las últimas horas son excusas y acusaciones entre las diferentes instituciones del Estado para no intervenir como realmente deberían hacerlo en este momento en el sistema carcelario, Cristian. Estás planteando de establecer un control de mano dura, tal vez, pero al instaurarse un control de mano dura por parte del Estado, ¿no vendría en cambio un contrapunto con los organismos y sistemas de derechos humanos, tanto a nivel de país como a nivel internacional? A ver, el uso legítimo de la fuerza no necesariamente es mano dura, Cristian. O sea, aquí hay muchas estrategias que el gobierno puede emplear para tomar control de la situación carcelaria. Y del lado del Estado está pues la fuerza pública, está la Policía Nacional, está Fuerzas Armadas. Y como te digo, simplemente lo que ha existido son excusas en torno al tema. Si tú bien manifiestas, existirán organismos porque a pesar de que las personas estén detenidas, no les retira sus derechos humanos. Entonces, evidentemente van a haber instituciones que velen por los derechos humanos de estas personas que están detenidas. Sin embargo, de ello, es necesario que el Estado actúe. Y para actuar, lo que tiene que el primer paso que debe dar es tomar el control de las cárceles, segmentar a los prisioneros, o sea, es lo que el Estado tiene que hacer por el momento, tiene que moverse rápido, pero lamentablemente no vemos en este momento, no vemos un actuar preciso del gobierno. Es más, vamos 48 horas casi de lo ocurrido en la penitenciaría del Litoral y no tenemos información certera de qué es lo que ocurre. El presidente de la República brilla por su ausencia. Un pronunciamiento que estaba previsto fue postergado. Ahora dicen que va a ser luego de la reunión que el presidente de la República tenga con las principales autoridades de las diferentes funciones del Estado. Pero todo esto genera incertidumbre, Cristian, y entonces yo creo que el gobierno no está manejando esta situación de una forma adecuada. Ahora, bueno, sabemos que varios actores políticos por temas de corrupción, como así se lo ha presentado a nivel nacional a través de los medios de comunicación, están detenidos y están cumpliendo penas. Siendo mal pensados, ¿se podría estar generando este tipo de situaciones
para que de una u otra manera, en algún momento dado, estos personajes políticos que están cumpliendo penas sean asesinados, sean desaparecidos por un supuesto levantamiento carcelario? La verdad, Cristian, me parece, no sé, muy descabellado, muy extrema, diría yo, ese tipo de hipótesis, porque si bien es cierto, existen este tipo de personas dentro del sistema carcelario, no creo que todo esto se suscriba a esta especie de complot que en las últimas horas también se ha estado tejiendo, y para mí son teorías que son muy irresponsables. No existe la evidencia como para afirmar este tipo de situaciones, pero en las redes sociales ya se lee este tipo de argumentaciones, de conclusiones, y es lamentable porque esto no contribuye a solucionar la problemática por la que estamos atravesando. Creo que más bien aprofundiza, porque finalmente entre los actores políticos vemos que existe una disputa del relato por hacer responsable de estos hechos a un sector o a otro sector, pero lo cierto es no encontramos respuestas claras sobre lo que se tendría que hacer en torno a esta problemática, Cristian. Claro. Bueno, como tú lo acabaste de mencionar, en este día se tiene planificado justamente el gobierno realizar una reunión con las entidades encargadas justamente de la seguridad del Estado y especialmente de las cárceles de nuestro país. Ahora, tú estableces de que se haga un control más fuerte, más categórico dentro de las cárceles, justamente para tratar de terminar con esta disputa de poder que hay dentro de las mismas. ¿Cuál sería la estrategia entonces que tendría el gobierno que seguir para justamente alcanzar esta? Una de estas estrategias se podría decir dividir a otras personas, mejor dicho, dividir a las personas que están generando estos conflictos en las diversas cárceles del país, es decir, coger grupos y trasladarlos a otros lugares, que sería una tal vez de las estrategias, o cuál otra más podría ser. A ver, Cristian, primero nosotros estamos hablando que existe armamento dentro de las cárceles, ¿no es cierto? Y la pregunta que uno se hace cuando escucha este tipo de expresiones, dice, ¿cómo ingresa ese armamento a las cárceles? Entonces, evidentemente, existen filtros que no están actuando correctamente en el sistema integral de seguridad de las cárceles. Entonces, tú lo que necesitas es sanear primero estos filtros, pero sanear de una forma urgente, de tal manera que evites que ingresen este tipo de armas a los centros penitenciarios. O sea, para mí es una de las situaciones o una de las decisiones que debe adoptar el gobierno nacional. Por otro lado, yo me refiero a la segmentación. Cuando analizamos qué es lo que ocurrió este fin de semana, vemos que dentro de los asesinados, porque se tiene que llamar por el nombre a esta situación, las personas que estaban privadas de la libertad fueron asesinadas. Entonces vemos que hay personas que estaban sin sentencia mezcladas con personas que tenían sentencias, personas de alta peligrosidad mezcladas con personas con delitos menores. Entonces yo creo que se tiene que empezar por ahí, por levantar un censo y segmentar a los prisioneros, segmentar a las personas que están detenidas. Entonces, todo esto es un conglomerado de decisiones que el gobierno debe adoptar, pero yo creo que lo primero es desde las entidades que en este momento el gobierno tiene el control, que son las que están directamente encargadas de la seguridad de los centros penitenciarios. ¿Cómo entran las armas? O sea, es la pregunta que uno se hace y que no existe respuesta. ¿Cómo entran las armas a los centros penitenciarios? Tiene que haber una especie de acuerdo para que esto ocurra, o los sistemas de seguridad no están funcionando. Entonces, es lo primero que tiene que hacer el gobierno. Y cuando yo te digo que tiene que actuar y tomar el control, son estos pequeños detalles los que debe asumir como responsabilidad directa las instituciones estatales. Claro. Ahora, desde hace ya algunos años, más o menos 3, 4 años, ha habido una cierta disputa política a nivel de Estado, a nivel de la política ecuatoriana. Ahora, el gobierno anterior es evidente que se preocupó de la parte política en desprestigiar, en
en controlar, en hacer muchas cuestiones de tipo político propiamente dicho, para supuestamente poder establecer diferencias entre unas gestiones y otras. Esa preocupación en el aspecto político le hizo olvidar al Estado ecuatoriano su rol justamente en los otros temas, en este caso carcelario, es decir, la disputa política les hizo olvidar de las disputas carcelarias. Y yo la verdad es que, Cristian, no le veo mayor diferencia en lo que ocurre actualmente. O sea, creo que existe una máxima concentración por buscar responsables sobre lo que está ocurriendo o judicializar hasta cierto punto la política, que se han descuidado muchas áreas del Estado. O sea, los políticos están construyendo, tú ves muchos casos políticos en el país. O sea, para mí no existen coincidencias, para mí están manejándose tiempos políticos que lamentablemente le están pasando factura al Estado ecuatoriano. La disputa política no solo ha generado problemas a nivel carcelario, yo creo que los sistemas públicos en términos generales están deteriorándose de a poco. Entonces, mientras los políticos en general, no me estoy refiriendo a un sector en particular, mientras los políticos en general no terminen con estas disputas entre ellos, pues el sistema institucional ecuatoriano seguirá deteriorándose, los servicios públicos seguirán deteriorándose y finalmente los afectados somos los ciudadanos. Claro. Y justamente dentro de esa disputa de poder, llamémoslo así, entre los grupos políticos de nuestro país, ya incluso ya entrando al tema para el cual específicamente fuimos convocados, estimado Henry, se ha venido estableciendo en el imaginario de la ciudadanía, e incluso por términos y palabras del mismo presidente de la República, Guillermo Lasso, la llamada muerte cruzada, que no es otra cosa que disolver la asamblea para que el presidente pueda gobernar por un lapso más o menos de 6 meses en base a decretos. Esto por la ausencia de acuerdos políticos. Pero esta ausencia de acuerdos políticos es producto de esa pugna de poderes, pero también por qué otros intereses, mejor dicho, cuáles son los otros intereses que hace que en el ambiente ronde justamente esa idea de la muerte cruzada que por parte del mismo gobierno ha sido también planteada. Cristian, yo creo que aquí debemos puntualizar en torno al tema de la muerte cruzada, ¿no? Porque la Constitución determina 2 vías para esto, ¿no? O determina o les entrega esta herramienta a 2 instituciones del Estado o a 2 poderes del Estado. Le entrega esta herramienta a través del artículo 148 de la Constitución al presidente de la República y le entrega también la misma herramienta a la Asamblea Nacional a través del artículo 130. Lamentablemente, la verdad, yo considero que este es uno de los desaciertos que tiene la Constitución de Montecristi. Lamentablemente se lo tiene que decir, para mi manera de ver. ¿Por qué? Porque esto yo lo analizo desde el punto de vista de sistemas de gobierno, de formas de gobierno. Y claro, aquí en el Ecuador nosotros no tenemos una forma de gobierno parlamentaria donde tal vez se hacen necesarios estos contrapesos. Nosotros aquí en la región mismo, en el Ecuador, elegimos o son sistemas presidenciables. Nosotros elegimos presidentes y elegimos representantes en la Asamblea Nacional. En los sistemas parlamentarios uno elige parlamentarios y son ellos los que designan al Ejecutivo. Entonces ahí como que uno entiende mejor esta herramienta que fue incluida en la Constitución de Montecristi. Lamentablemente aquí en el país, mientras esta herramienta esté considerada dentro de la Constitución, es legal y es legítimo su uso para cualquiera de las partes que le faculta la Constitución para utilizarla. En este caso, se tiene que lamentar en el país que cuando el Ejecutivo menciona la muerte cruzada amparada en el artículo 148 de la Constitución, pues esto sí está enmarcado dentro de lo democrático, dentro de lo constitucional. Sin embargo, cuando la misma herramienta la quiere aplicar el otro poder del Estado que está facultado a través del artículo 130 a utilizarla, se habla de que se busca desestabilizar el gobierno. O sea, lamentablemente la situación está así, pero yo creo que en la actualidad
el músculo político no le da ni a la Asamblea Nacional ni al Ejecutivo para poderla emplear. Lamentablemente creo que las dos instituciones del Estado están desgastadas y la coyuntura política no les da para usar esta herramienta. Bueno, tú planteas que de pronto no les da el ambiente político social para utilizar esta herramienta, pero en cambio no existe tampoco acuerdos políticos. ¿Qué otras salidas le toca al Estado, al gobierno especialmente, para poder desarrollar y poner en práctica su plan de gobierno? Que bueno, que se ha presentado tarde, pero sin embargo se ha presentado. Hay unas reformas tributarias en discusión que están generando nuevamente este conflicto y esta pugna de poderes. Cristian, esto creo que se tiene que analizar también desde la visión de dos posiciones antagónicas, ¿no? Una posición que está actualmente en el gobierno y una posición de ciertos sectores de la Asamblea Nacional y de las organizaciones sociales. Son modelos de gobierno que son antagónicos, Cristian. Y entonces, esto desde que se posicionó el presidente Guillermo Lasso, se veía venir, estaba escrito, estaba en el horizonte. Lamentablemente no se tomaron las medidas adecuadas para salvar los obstáculos que se iban a presentar en el camino. El gobierno nacional no aprovechó el músculo político que nació a partir del proceso de vacunación, del plan de vacunación, que era un momento adecuado para que el presidente pueda aprovechar y enviar este tipo de iniciativas a la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto no ocurrió. Se dedicó más a desgastarse, más a responder los ataques de pronto desde otros sectores y no permitió que estos proyectos lleguen en el tiempo adecuado, sino que fueron presentados posteriormente cuando este músculo del plan de vacunación empezó a desinflarse en el gobierno y paralelamente le cayó, o luego de eso le cayó a nivel internacional este tema de los Pandora Papers, que fue lo que le terminó de arrinconar al gobierno nacional. Entonces, es evidente que no existan acuerdos. El gobierno nacional busca estrategias para tratar de calmar ciertos sectores, como es el caso, por ejemplo, las organizaciones sociales lideradas por la CONAIE, para lograr que todos estos articulados sean viabilizados en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional también ya se van encontrando ciertos acuerdos, por ejemplo, con Izquierda Democrática, con ciertos sectores de Pachacuti, que le permitirían hasta cierto punto tener al gobierno algún margen de gobernabilidad, pero la situación se vuelve caótica cuando ocurren hechos como el que ocurrió este fin de semana y el gobierno no sabe dar respuestas acertadas a lo que ocurre en el país. Entonces, lamentablemente, los consensos que se puede ir alcanzando en el camino se van resquebrajando nuevamente por toda esta serie de variables que lamentablemente estamos atravesados en esta coyuntura política, Cristian. Ahora, dentro de los acuerdos políticos que el gobierno podría alcanzar con las diferentes organizaciones políticas de nuestro país, se podría también incluir el ceder poder, es decir, lo que normalmente se le dice el reparto. Dentro de esta justamente negociación entre el gobierno y las organizaciones políticas, se podría considerar justamente el ceder el poder para de esa manera conseguir una gobernabilidad. Yo creo que es parte del juego político, Cristian, siempre y cuando los acuerdos sean transparentes y de estos acuerdos no se desprendan hechos de corrupción que finalmente terminen afectando a la ciudadanía. Recordemos que todavía tenemos en un pasado cercano, hechos como el tema del reparto de los hospitales que todavía no se acaba de investigar. O sea, lamentablemente cuando este reparto o estas conversaciones o esta negociación que es necesario en el juego político terminan en este tipo de situaciones, lamentablemente vemos que los afectados son los ciudadanos. Evidencia de eso es que en esas anteriores negociaciones del gobierno anterior, pues se habla mucho del reparto de los hospitales y cuál fue la consecuencia, fue que no hubo un manejo efectivo de la crisis sanitaria, Cristian. O sea, si es que la consecuencia de negociar con las fuerzas políticas es esa, entonces
Lamentablemente eso no le hace bien a la ciudadanía. Es parte del juego político, pero estas negociaciones tienen que hacerse en el marco de la transparencia, en el marco de que la ciudadanía sepa lo que se está negociando y qué es lo que se busca, qué objetivos se busca alcanzar con todas estas negociaciones. El Ejecutivo necesariamente tiene que ceder espacios de poder. El Ejecutivo también necesariamente tiene que ceder en sus visiones en cuanto al manejo del Estado, Cristian. Pero este ceder le podría significar también claudicar en ciertos temas, como por ejemplo temas de privatización, temas de, por ejemplo, de obra pública. Le puede afectar en varios ámbitos, Cristian. Puede verse afectado en varios ámbitos, pero no siempre ceder es perder, Cristian. Muchas veces ceder es ganar. Se me ocurre a mí el ejemplo de que si es que el presidente de la República hubiera aprovechado el músculo político que tenía con el plan de vacunación y hubiera anunciado de pronto, considerando lo que se venía y la conflictividad social que se le acercaba, la decisión que tomó de congelar los combustibles sin hacer el incremento. Si hubiera hecho eso antes de que las organizaciones sociales empiecen una serie de acciones, yo creo que la posición del gobierno hubiera sido de superioridad frente a las futuras negociaciones y a buscar ejecutar su plan de gobierno, especialmente en la Asamblea Nacional. Pero el gobierno se manejó de una forma que hasta cierto punto generan dudas en torno a la crisis que está ocurriendo ahora. O sea, ¿por qué permite que todas estas situaciones pasen? ¿Por qué reacciona tarde? O sea, el gobierno no es preventivo, más bien el gobierno tiende a reaccionar ante las situaciones que se van presentando en el camino. El gobierno, como te digo, tiene que ceder ante ciertas situaciones que no le van a afectar en lo estructural de su plan, pero ante la coyuntura lamentablemente no tiene un margen de maniobra que le permita imponer su plan de gobierno. Ahora, la pregunta del millón, que estás hablando de establecer su programa o plan de gobierno. Guillermo Lasso, después de 9 años de haber estado disputando la presidencia de la República, se sobreentendía o se sobreentiende que tendría que haber tenido un plan de gobierno bajo el brazo. Pero al parecer no existe eso. ¿El gobierno tiene plan de gobierno? ¿El gobierno tiene plan de gobierno? Lamentablemente, Cristian, lo que tú dices, uno analiza y está a la luz del día, ¿no? Fueron 9 años que estuvieron en campaña y hacían pensar de que ellos venían ya con un plan muy estructurado para realizar su plan de gobierno. Lamentablemente, en la práctica, en estos casi 6 meses de gobierno, no se ve eso, no se ve esa realidad. Y eso más bien le ha generado desgaste al presidente de la República por el discurso que él tuvo en campaña, por ejemplo, que iba a solucionar muchos de los problemas del país en 100 minutos. Entonces, lamentablemente son discursos o relatos que a la larga le están pasando factura al gobierno nacional. Nosotros vemos situaciones que ocurren en el país que lamentablemente evidencian de que el plan de gobierno no estuvo bien estructurado o que definitivamente no existía un plan de gobierno, porque vemos mucha improvisación, vemos hasta cierto punto decisiones desacertadas del gobierno nacional. Y eso finalmente, las consecuencias, vuelvo y insisto en esto, Cristian, son para el ciudadano, es para el pueblo ecuatoriano, Cristian. Ahora, la Asamblea, por su parte, que tiene varias organizaciones políticas, ¿qué actitud debe tomar para justamente también generar gobernabilidad? Porque evidentemente las funciones del Estado también tienen que contribuir a la gobernabilidad del país. Digamos que por parte del Ejecutivo, comenzar a negociar y ceder ciertos espacios de poder para justamente llegar a un acuerdo. Eso por parte del Ejecutivo, pero y ahora por parte de la Asamblea, las organizaciones políticas, ¿cómo se pueden estructurar o cómo pueden ir a estas negociaciones para alcanzar la tan anhelada gobernabilidad? La situación de la Asamblea Nacional es
para mí muy crítica, Cristian, porque es una composición muy atomizada de organizaciones políticas. No existe una mayoría contundente que le permita o que le dé esa gobernabilidad tan ansiada al gobierno nacional. Necesariamente tiene que entrar a dialogar o a negociar con ciertos actores que son muy antagónicos a su proyecto de gobierno. Te estoy hablando, por ejemplo, de Pachacuti. Te estoy hablando, por ejemplo, de UNES. Y aquí tenemos que recurrir a la historia, ¿no? Aquí tenemos un actor que para mí también es fundamental y que es el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano no es que esté actuando en la coyuntura actual de la forma como lo está haciendo. Esto históricamente ha sido así. El Partido Social Cristiano siempre ha buscado posicionar su fuerza política desde ser antagónica a ciertas decisiones del Ejecutivo. O sea, esto está registrado en historia y es como se ha movido el Partido Social Cristiano. Entonces, es muy atomizada esta Asamblea Nacional, Cristian, y eso es lo que le genera problemas al gobierno nacional. Y no logran encontrar acuerdos al interior de la Asamblea Nacional. Y el nivel de discusión que existe ejecutivo versus legislativo, mientras no baje de tono, no va a ser posible que se encuentren acuerdos. Yo creo que por ahí también se debe empezar por bajar el tono de la discusión en el país y empezar a encontrar acuerdos. Cristian. Por ejemplo, el gobierno mandó la proforma del presupuesto del Estado para 2022 y hay algunos temas ahí que, lejos de generar una cierta coincidencia, está generando más bien que salga a la luz justamente esos antagonismos. Por parte del gobierno también no hay un poco más de, digamos, de sensibilidad para tratar de que justamente esos antagonismos desaparezcan. Se establece en el presupuesto, por ejemplo, una reducción de alrededor de 250 millones de dólares para el tema de educación a nivel, en términos generales. Se habla de una reducción de la inversión pública de alrededor de, bueno, de alrededor de 1.000 millones de dólares, no, de 2.000 millones de dólares, pasa de 4.000 millones a 2.100 millones de dólares en este presupuesto. Eso más bien no contribuye para que el antagonismo salga a flor de piel. Precisamente, Cristian, es lo que te decía, lamentablemente el gobierno está enfrentado a una visión muy opuesta a la forma de gobierno que él concibe. Y cuando él posiciona o busca implementar este tipo de políticas, lo que genera es más conflicto. Todas estas, analicemos la composición de la Asamblea Nacional, Cristian. El mayor porcentaje de asambleístas o la mayoría de asambleístas están posicionados en el sector desde el centro hacia la izquierda. Entonces ellos tienen una visión de que el gobierno debe fortalecer el Estado y debe fortalecer el servicio público, especialmente hacia la ciudadanía, en dos temas fundamentales que tienen que ver con la educación y la salud. Pero la propuesta del gobierno es muy contraria a esa visión de esa mayoría de la Asamblea Nacional. Entonces necesariamente te va a generar conflictos. Y no es que la Asamblea le quiera imponer su visión al gobierno nacional, pues, sino que aquí es donde entran los mecanismos de negociación y de diálogo para concretar este tipo de normativas o este tipo de iniciativas desde el gobierno, que esta vez tiene que ver con la reforma presupuestaria. Se debe reconocer también cuál es la situación por la que nosotros estamos atravesados en el Ecuador en cuanto a economía. Sin embargo, el gobierno tiene que buscar un punto de equilibrio entre su visión de gobernar y la visión que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional para poder encontrar consensos, Cristian. Pero no ocurre aquello, o sea, se logra ver desde el Ejecutivo también una posición de confrontación y de buscar imponer ese plan de gobierno. Esa actitud, tanto por parte de quienes nos están gobernando ahora, ¿no también tiene que ver algo justamente con la disputa política? Me refiero en que no quieren dar la razón a su contrincante, y aquí voy a ser un poco específico, ¿no? Por ejemplo, el economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas, de todo el mundo conocido que él es social cristiano o comulga con el movimiento social cristiano. Él establece, por ejemplo, que para salir de la crisis económica actual, el Estado debe ser el motor de la economía, es decir, hacer inversión pública. Y
el gobierno, que se supone viene de la misma fuente de derecha, no, como que hace caso omiso, pero hace caso omiso porque no comparte esa idea o simplemente porque su temor es dar la razón a sus adversarios políticos. Tomando en cuenta que, por ejemplo, un país donde se pone de ejemplo acá a nivel de Latinoamérica y que siempre está en la boca de los analistas diciendo que en Estados Unidos las decisiones económicas son así por el capitalismo, etcétera, etcétera. Pero tomemos en cuenta que, por ejemplo, los mismos de Estados Unidos han tomado políticas ya mencionadas, es decir, generar inversión pública, generar bonos para la gente, para que la gente tenga un cierto nivel de consumo, pero sin embargo acá, aunque se ha dicho, pero no lo hacen caso. ¿Es por orgullo, por no dar la razón a su contrincante o porque tienen otro esquema que, bueno, no lo han dicho, pero tampoco lo sabemos? Yo creo que esto, Cristian, está atravesado por dos variables, ¿no? La que tú mencionas y que tiene que ver mucho con la posición que ellos tienen frente al manejo del Estado, y la otra es el acuerdo que el Estado ecuatoriano tiene suscrito con el Fondo Monetario Internacional, que les resta margen de maniobra. Lamentablemente aquí, como se tiene que ver o como se ve, muchas de las recetas o mucho de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional para el país no es aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tú bien manifiestas, o sea, finalmente terminan dándose cuenta de la importancia del Estado para dinamizar la economía. Y aquí en el Ecuador se quiere hacer todo lo contrario, y el economista Flores bien explica este tema en sus diferentes debates. O sea, la necesidad de un Estado que impulse toda la inversión, desde la inversión pública, la economía del país. Pero aquí creo que más que cuestión de querer imponer la visión del Estado, es también cómo están atados al acuerdo del Fondo Monetario Internacional. O sea, son muchas problemáticas que al gobierno no le permiten soltarse, y yo creo que aquí el gobierno debe ser muy pragmático. ¿Qué es lo que necesita el país para salir de esta situación? Y si lo que necesita salir del país, si lo que necesita el país para salir de esta situación es hacer lo que mis contrarios me recomiendan, pues lo hago. Por eso te digo, Cristian, en términos de negociación, ceder no necesariamente es perder. Muchas veces ceder es ganar, Cristian. Y eso le puede construir una buena imagen al gobierno nacional, si es que actúa de una forma muy pragmática en torno a estos temas que estamos analizando. Claro, amigos internautas que nos ven a lo largo del país y del mundo, estamos dialogando con el magíster Henry Córdoba, experto en seguridad, y estamos justamente dialogando sobre la coyuntura política que atraviesa Ecuador, y también hablamos sobre la crisis carcelaria que ha estado sobre el tapete en este último año, en este año donde ha explosionado justamente la violencia dentro de las cárceles, pero también la inseguridad en el país. Para ir terminando, Henry, gracias por tu participación en el programa Argumentos de Ecuatorial FM, que transmite a través de Real Audio y también a través de Facebook. La Asamblea Nacional, como tú ya lo planteaste, tiene varias organizaciones políticas, en su mayoría de centro izquierda, pero sin embargo, muchas de las organizaciones llamadas de centro izquierda se han alineado con el gobierno en teorías netamente de derecha. Esa inestabilidad ideológica puede dar algún tipo de seguridad al mismo gobierno nacional. Lamentablemente no, Cristian. O sea, el mismo hecho de que no existe esa posición frente o sea, la coherencia entre lo que yo menciono en mi discurso y lo que yo hago, genera inestabilidad a la misma institución, a la misma institución estatal, que en este caso es la Asamblea Nacional, y transmite esa misma incertidumbre hacia su exterior, que tiene que ver también ya con el Ejecutivo, Cristian. O sea, lamentablemente esa es la realidad, y el problema yo creo que se basa más allá en cómo está conformada la Asamblea Nacional, en el sistema de partidos que tiene el país. Lamentablemente,
Es un sistema que está causando muchos problemas al interior del Ecuador y que tiene que ser revisado. O sea, el problema creo que no se quedaría en la actual Asamblea Nacional si es que seguimos con el mismo sistema de partidos. Yo creo que el problema seguiría avanzando en el tiempo si es que no se toman las medidas adecuadas en la actualidad. Y yo creo que eso también es un rol fundamental en el que debe jugar el gobierno nacional, en el que se debe impulsar también desde la Asamblea Nacional, desde los mismos partidos políticos, porque esto no puede seguir ocurriendo, Cristian. Lamentablemente, este tema del bailar de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a mis intereses, no le hace bien al país, no le hace bien a los mismos partidos políticos, no le hace bien a la democracia, no le hace bien a la forma de hacer política, Cristian. Ahora incluso se ha planteado la composición de la Asamblea Nacional con respecto a establecer otras reformas a la ley orgánica de la democracia, es decir, para las elecciones. Se ha planteado de que, por ejemplo, las elecciones de asambleístas se realicen en la segunda vuelta presidencial para que de esa manera el posible ganador de la presidencia tenga una mayoría legislativa y de esta manera pueda gobernar o tener una maniobra de gobernabilidad en el país. Bueno, se habla de esta posibilidad ahora que estamos siendo gobernados por organizaciones, por una organización de derecha, pero cuando existe mayoría o ha existido mayoría, en cambio, se habla de otra cosa, de un proceso dictatorial, de un proceso autoritario. ¿Cómo combinar esas dos visiones? Es decir, que el gobierno no tenga un nivel autoritario al tener una mayoría en la asamblea, y por otro lado que ese gobierno tenga en realidad un nivel de gobernabilidad, o solamente conviene que los gobiernos de derecha tengan mayoría legislativa, pero cuando es de otra tendencia ya no vale. ¿Cómo es la situación ahí? Como te manifesté, Cristian, o sea, lamentablemente se tienen que tomar medidas en el país para solucionar esta problemática, y esta problemática pasa por reformar el Código de la Democracia. Existen iniciativas como la que tú manifiestas que buscan precisamente que el Ejecutivo tenga un mayor margen de gobernabilidad una vez que llegue al poder. Son varias alternativas las que se maneja, por ejemplo, la Corporación Participación Ciudadana con el grupo de apoyo presentó recién unas reformas también, o hizo públicas unas reformas que pretenden plantear más adelante, que también parecen interesantes, ¿no? Y que tienen que ver con quiénes son los actores políticos o quiénes son los partidos políticos que pueden o que deben presentar candidaturas para asambleístas, independientemente de la característica que tenga sea nacional o sea provincial. Entonces son reformas que se están pensando, y cuando uno identifica que desde los partidos políticos o desde ciertos sectores de la sociedad civil se están planteando este tipo de alternativas, finalmente uno termina por determinar de que están dándose cuenta que el problema es la forma cómo está constituido en el país el sistema de partidos. Es necesario que este sistema de partidos sea reformado, que sea cambiado, que exista al interior de los partidos una visión más democrática, más política de cómo es que se debe llevar el ejercicio de administrar el país. O sea, todo esto está atravesado, Cristian, y todo esto es lo que se debe o se tiene que reformar. Lamentablemente en el juego político siempre caerá o siempre existirá ese discurso maniqueo de que cuando las cosas están a mi favor están bien hechas, pero cuando las cosas están en mi contra no están bien hechas y están enmarcadas en los adjetivos de dictaduras, en los adjetivos de las mayorías aplastantes y todo ese tipo de cosas que hemos ido nosotros descubriendo a lo largo de estos últimos 20 años en el Ecuador, Cristian. Claro, porque solamente es cuestión de recordar, ¿no? En 1998, cuando fueron las elecciones presidenciales y ganó Yamil Maguad contó con una mayoría legislativa que incluso se la puso como la aplanadora, donde se aprobaron leyes conocidas como la Trole 1, Trole 2, etcétera, y fue un gobierno
netamente de centro a la derecha. En el gobierno del economista Rafael Correa hubo una mayoría que arrasó y hizo un montón de leyes, instauró leyes y reformas de leyes, de igual manera en que en cambio se lo catalogaron como un gobierno dictatorial. Es decir, cada gobierno y cada tendencia de gobierno ha tenido en la oportunidad de dirigir el país y también han contado con mayorías, pero lastimosamente poco o nada de esa experiencia se ha ganado o siempre se está tratando de reinventar el país. ¿Qué hacer justamente con esa también tendencia de reinventar el país? Porque Ecuador surgió en 1830 y de allá acá lo hemos reinventado un montón de veces y cuando uno lee la historia parece chiste, pero la problemática siempre es la misma. Es que la historia se repite por ciclos, Cristian, lamentablemente así es, y no se logra solucionar primero porque no llegan estas partes políticas o estos partidos políticos a acuerdos mínimos que nos permitan construir una visión estratégica de país, a futuro podernos proyectar como país. Simplemente vemos que estamos atravesados por intereses de ciertos sectores y es desde ahí desde donde se construyen estas reinvenciones, que son muy coyunturales y en el corto plazo o en el mediano plazo, exagerando, terminan por reventar, terminan por generar caos, terminan por generar crisis. Y mientras estos sectores políticos no logren la madurez necesaria como para administrar un país, lamentablemente esta historia que tú manifiestas, que viene desde 1830 y ha sido muy cíclica en el país, va a seguir repitiéndose. Y esto a su vez va a seguir afectando a los ciudadanos, a las futuras generaciones, como ya ha afectado a las anteriores, como nos está afectando actualmente a todos nosotros que estamos en este Ecuador. Ok, Henry. Amigos, conversamos con Henry Córdoba, especialista en temas de seguridad y coyuntura política. Y bueno, le agradecemos por su participación, por su presencia aquí, Henry. Gracias por tu presencia en el programa Argumentos. Esperamos en la próxima ocasión volverte a tener para seguir dialogando justamente sobre el desarrollo y las decisiones políticas que se van tomando en nuestro país y, ¿por qué no?, también en Latinoamérica. Muchas gracias, Cristian. Siempre abierto para colaborar con ustedes y analizar estas problemáticas junto a ti, Cristian. Un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos han seguido durante esta transmisión. Gracias, Henry, y amigos internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del país y del mundo. Les agradezco por su sintonía y nos volvemos a encontrar la próxima semana con más argumentos. Un fuerte abrazo. Hasta una próxima oportunidad. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.